Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y ya estamos avanzaditos. Clase 7, la última clase, es la próxima, es la última clase. Creo que yo estoy satisfecho de todos los temas que dimos, de cómo nos explicamos, la profundidad de la explicación, todo ese tipo de cosas. En la clase pasada ya empezamos a ver transistores. ¿Tá? Hemos visto al transistor bipolar, pero vimos al transistor bipolar en una de sus funciones. El transistor bipolar tiene más de una función. La función del transistor bipolar, el transistor bipolar es el clásico, el conocido, el primero que apareció. ¿Tá? Ese fue el primero que apareció. Los otros que vamos a ver hoy ya son los más adelantaditos, los que vinieron después. ¿Tá? Pero el transistor bipolar tiene una ventaja inherente, es el hecho de que puede ser tanto un amplificador, que así lo vimos en la clase pasada, lo vimos funcionar como amplificador de audio y como amplificador de radiofrecuencias. ¿Está? Es decir, no solamente puede amplificar señales de audio y de radio, sino que además puede funcionar como llave, ¿está? Como llave electrónica. Claro, lo primero que pensarán ustedes es, llave electrónica. Pero ¿para qué quiero poner un transistor como llave electrónica si yo pongo una llavecita mecánica y ya está? Claro, pero en la electrónica moderna, en general, se colocan el transistor funcionando como llave en el lugar del circuito donde se lo necesita y luego se lo puede controlar desde lejos. ¿Eh? Luego se lo controla desde lejos. Ya lo conocemos al transistor bipolar. Sabemos que tiene dos terminales por donde circula la corriente, que son el colector y el emisor. Y un terminal de control, que es la base. Es decir, que por el emisor y el colector hacemos circular corriente como circularía por cualquier llave, ¿no? Como circularía por cualquier llave. Pero lo controlamos haciéndolo circular corriente por la base con un cable que puede ser larguísimo, si nosotros queremos, y la ventaja que tenemos de esto es que ese cable puede que no lo manejemos con la mano. Puede que no pongamos un pulsador mecánico, sino que podemos colocar algún circuito electrónico que automáticamente cierra o abre la llave, que es un microprocesador. ¿Tá? Un microprocesador programado, con el microprocesador programado podemos hacer que la llave se abre y se cierre. Bueno, en esta clase, aparte de hablar del transistor como llave, vamos a ver el transistor MOSFET, ¿tá? Otro tipo de transistor, ¿sí? Con características muy diferentes al que conocemos hasta ahora, y el IGBT. El IGBT es una combinación, una mezcla de MOSFET con transistor bipolar. ¿Tá? Es una especie de combineta. ¿Tá? Bueno, de acuerdo. Vamos entonces a lo nuestro. Introducción. Es posible reconocer un componente por su encapsulado, ya que los fabricantes normalizaron los encapsulados. ¿Tá? O sea, ¿cómo hago? Yo veo un encapsulado como este que está acá. ¿Tá? Este mismo encapsulado adentro puede tener un transistor bipolar, puede tener un transistor MOSFET o puede tener un IGBT. Y desde afuera es igual. ¿Tá? Es igual el encapsulado, es igual esto que de plastiquito, esto que de metal, las tres patitas, ¿tá? Hasta ahí es igual. Pero tiene marcado un código. ¿Tá? Del otro lado, acá, de este lado, ¿no? De este lado hay marcado un código. ¿Tá? Ese código nos dice qué es eso que nosotros tenemos en nuestra mano. ¿Tá? Y a la vez de ese código nosotros entramos al Google y ponemos el código que está escrito en el transistor. Las letritas que están escritas en el transistor. Y el Google nos ubica la especificación de ese componente.
la especificación de ese componente que nos indica si esto es un transistor bipolar, si es un transistor MOSFET, si esto es un IGBT, o qué diablo es, pues un regulador también, o qué diablo es, y lo que fuere, ¿sí? ¿Para qué sirven las patitas? Las patitas pueden ser entrada, salida y pata de masa para un regulador, puede ser emisor, base y colector para otro tipo de dispositivo, un transistor bipolar, en fin, etcétera. ¿Está? Después vamos a ver cómo se llaman las patitas en los transistores MOSFET. La llave electrónica revolucionó la industria, ya que un microprocesador, recién lo nombramos, y nosotros tenemos una idea de lo que es un microprocesador, ¿sí? La computadora tiene un microprocesador, los televisores tienen un microprocesador adentro. ¿Pero qué es un microprocesador sintéticamente? Un microprocesador contiene millones de llaves, ¿tá? Llaves electrónicas, transistores, MOSFET, que trabajando sincronizadamente realizan todas las operaciones que necesitamos del mismo. ¿Está? Es un poquito pronto, todavía como para que ustedes puedan trabajar con electrónica digital y con microprocesadores. Pero esta es la idea. Es adentro de ese microprocesador hay un montón de llaves que se cierran y se abren en forma programada. O sea que yo lo programo al microprocesador para que abra y cierre sus llavecitas. Y esas llaves son justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Una llave cerrada o abierta puede representar los números binarios 1 y 0. ¿Tá? Los números binarios. ¿Los números binarios? ¿Qué son los números binarios? Yo lo que conozco son los números decimales que tienen el simbolito que conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que me enseñaron en la escuela primaria. ¿Está? Y bueno, ahora ya en la escuela primaria están utilizando, explicando el número en forma general. ¿Tá? Ese número decimal es el número base 10, el que empleamos, ¿sí? En la mayoría, la mayor parte del mundo. Pero hay otras numeraciones utilizadas. E inclusive, ¿sí? En los lugares donde se utiliza la numeración en base 10, también para usos especiales se utiliza otro tipo de notación matemática, otro tipo de números, que son los números binarios. Los números binarios tienen nada más que dos símbolos, 0 y 1, que representan una llave abierta, ¿sí? El 0, y una llave cerrada, el 1. ¿Está? Es una representación de una llave de un circuito. Nosotros dibujamos una llave y al lado le podríamos poner un 1 o un 0 para indicar que está cerrado o que está abierto. En esta clase vamos a proceder a explicar cómo se usa un bipolar como llave. Y luego vamos a presentar al MOSFET y al IGBT, que son transistores muy específicamente construidos para trabajar como llaves. ¿Tá? En realidad, el MOSFET también se puede utilizar como amplificador, pero tiene un uso muy limitado porque es muy caro hacer un amplificador, ¿sí? A MOSFET. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos que hacer un amplificador, bueno, se suele recurrir, ¿tá? A los viejos y conocidos transistores bipolares, salvo que sean amplificadores muy modernos, que son amplificadores digitales. Los amplificadores digitales trabajan con MOSFET adentro. ¿Está? ¿Bien? Pero funcionan de una manera totalmente diferente a los clásicos amplificadores que nosotros conocemos. Bien, y ahora agarramos y pasamos al dibujo. Vamos a hacer aquí una simulación que ustedes, esta simulación, ¿sí? Van a tener que dibujarlas ustedes en el DIY. Porque pues, son simples y yo quiero que ustedes dibujen para que aprendan, ¿sí? A dibujar simulaciones. ¿Ah? Entonces, vamos a ver primero el de arriba. El de arriba. ¿Qué es este componente que está acá?
Tiene el nombrecito BZ, porque es lo que se llama un buzzer o vibrador. Buzzer es la traducción de vibrador. ¿Está? Eh, Puede generar un sonido agudo, puede generar un sonido más grave, ¿tá? Como un tableteo, trrr, o puede ser un pip, ¿tá? Que es más agudo por lo general. ¿Y de cuándo realizan ese sonido? Cuando yo le hago circular corriente por ellos. Hay buzzer de 9 voltios, entonces yo agarro y pongo una batería de 9 voltios y un interruptor SW1. Cuando yo tengo el interruptor abierto, como está acá está abierto, no se ve muy bien en el live igual. Cuando está abierto tendría que subir un poquito más el pulsador. Acá está abierto. El buzzer está en silencio. Cuando yo aprieto la llave, el buzzer comienza a sonar. Ah, bueno, pero cuando hago la simulación, ¿qué voy a escuchar? Si cuando hace la simulación, también lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque la PC tiene un parlantito. ¿Está? Y entonces está tan bien hecho el igual que cuando nosotros estamos acá sentimos el parlantito, por el parlantito sentimos el zumbido, la oscilación. ¿Está? Pero esto que está acá es un circuito con una llave mecánica. ¿Está? Esto no es una llave mecánica. ¿Está? Son dos bordecitos fijos y una chapita que los cortocircuita. ¿Está? Llave mecánica. Esto que está acá abajo es el circuito de una llave electrónica. ¿Está? Nosotros ya tenemos que saber que este transistor que está acá es un transistor PNP que tiene que tener conectado el, la base tiene que tenerlo conectado a un potencial negativo, ¿ah? Para que circule corriente por el emisor hacia el colector y de ahí al buzzer. ¿Está? Es decir, cuando yo cierro la llavecita, agarro esta resistencia del 10K y la estoy poniendo a masa. Y la masa, ¿qué terminal es de la batería? El negativo. ¿Está? Entonces, al positivo de la batería le pongo el emisor. Y al negativo de la batería le pongo la base, pero a través de un resistor de 10K, porque si no la base se puede quemar, fundir. ¿Está? No puedo hacer circular mucha corriente por la base. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Ah, que voy a escuchar el tono en el buzzer. ¿Está? Exactamente igual que con el circuito de abajo. Pero con una pequeña diferencia. El buzzer necesita una determinada corriente para funcionar. Es decir, hay diferentes tipos de buzzer. Hay buzzer pequeños que apenas si toman, pueden llegar a tomar 100 miliamperes, una cosa así, muy poca corriente, ¿no? Y hacen un sonidito chiquitito. ¿Está? Pero también hay buzzer que, más que buzzer, podemos llamarlo sirena. ¿Está? En realidad es lo mismo, generan un tono, pero con un montón de decibeles, una potencia de audio muy fuerte como para utilizar de alarma. ¿Está? Como para que pueda utilizarse de alarma. Ahora, para que se genere un sonido muy fuerte, es necesario hacer circular una corriente intensa de la batería. ¿Ah? O sea, pueden llegar a circular 10, 20 amperes. ¿Ah? 10, 20 amperes. Claro, suena como loco, pone una sirena de estas y lo quiere probar y te la viene ahí nomás cerquita y se lleva un julepe terrible porque se queda medio sordo el sonido que hace, ¿está? Pero bueno, colocado en una casa alto la sirena y que cuando abran la puerta se produzca el cierre de este transistor, ¿está? Cuando abren la puerta se cierra este pulsador, el transistor funciona y me suena la sirena. ¿Ok? Ya tenemos una alarma, una sencilla alarma de puerta para una casa. ¿Ah? Este circuito también se lo van a dibujar ustedes. ¿Ah?
y lo van a probar. A ver qué pusimos nosotros por acá. El circuito es una alarma elemental de apertura de puerta. Cuando la puerta se abre, el pulsador se cierra y suena el zumbador. El DivX tiene conexión al parlante de la PC, por lo que usted opera el pulsador y escuchará el buzzer. No, no va a escuchar la sirena, ¿no? Pero si el buzzer fuera una sirena de potencia, el circuito tomaría quizá 10 o 12 amperes, que es evidente que el pequeño pulsador de la puerta no podría soportar dicha corriente y se fundiría en sus contactos. ¿Está? Funcionaría dos o tres veces, ¡pum! Se quema. En el circuito anterior, la llave SW1 fue reemplazada por un transistor PNP que puede soportar 10 o 20 amperes. ¿Ah? Este transistor que está acá, yo los elijo de los diferentes transistores que me ofrece el LiveWire, ¿ah? Los elijo como un transistor de potencia. ¿Ah? Y si tengo duda, recurro a lo que le digo siempre yo. ¿Ah? Tomen el numerito que le dice, que le está ofreciendo el LiveWire, tomen ese numerito, ¡puc! Lo ponen en el Google y baja la especificación y en la especificación le dice qué corriente soporta el transistor. Y entonces eligen el transistor. ¿Está? Para que la corriente circule del emisor al colector, tiene polarizante la juntura de base, emisor en directa. ¿Está? Y esto, en directa, para un PNP, significa positivo acá, negativo acá. Bárbaro. Ahora, si la sirena consume 10 amperes y el transistor tiene un beta de 10.000, la llave solo maneja aproximadamente 1 miliampere. ¿Está? No sé si esto queda clarito. Yo puedo poner acá transistores con diferente ganancia de corriente. Acuérdense, en el beta, la ganancia de corriente del transistor que explicamos en la clase pasada. ¿Está? Si yo pongo un transistor que tiene un beta de 10.000, es por esta llavecita, apenitas, si va a pasar 1 miliampere, que es lo que pasa cuando yo pongo un resistor de 10K. ¿Ah? Con un resistor de 10K puedo circular una corriente que prácticamente, la tensión que yo le pongo en el emisor, haría que restarle la barrera del transistor nomás, 0,6 voltios, circulando con una resistencia de 10K. ¿Ah? Bueno, el alumno debe realizar la simulación normal y de flujo de corriente. ¿Ah? ¿Sí? Cuando entran al LiveWire, fíjense a la izquierda dice simulación de flujo de corriente. ¿Ah? Hagan las dos para entender todo el procedimiento. Ahora vamos a hablar del transistor cortado. Transistor cortado. Puede considerarse que un transistor es como un resistor entre emisor y colector controlado por una corriente, la base. ¿Está? De este modo, si la corriente de base aumenta, el resistor reduce su resistencia. Es otra manera de entender al transistor, ¿ok? Como si fuera una resistencia, pero no una resistencia fija. De acuerdo a la corriente que yo debo circular por la base, esa resistencia es más chica o más grande. Pero en cierto momento, esa resistencia llega a un valor mínimo. En ese momento, se dice que la corriente de base es suficientemente alta como para que el transistor se encuentre saturado. Es decir, que si yo le voy dando más corriente de base en mi circuito, bajando el resistor este R1, ¿sí? Yo veo que cada vez hay más tensión en el colector, hasta que finalmente puede llegar a haber una tensión 100 milivoltios, quizás menor que el emisor. Por más que le baje la corriente, que le suba la corriente por la base, esa caída, esa pequeña caída, no se reduce. El transistor ya se saturó. Le puse toda la corriente de base que le podía poner. Menos que ponerse prácticamente en cortocircuito, no se puede poner. ¿Ah? En la figura reemplazamos el zumbador por un resistor conocido de xenón. ¿Ah?
Es decir, es lo mismo, en lugar de poner el zumbador pongo un resistor de 100 ohms, porque el zumbador no sabemos qué resistencia de entrada tiene, de interna tiene. Y observamos que la tensión de salida con la llave abierta es despreciable. Abro la llave, está 170 microvoltios tengo en la salida. El voltímetro de 170, nulo, no existe eso. Comparado con la batería, que es de 9 voltios, ¿tá? 170 microvoltios es como cero, podríamos decir. Esto representa la llave abierta. Con la llave abierta podemos decir que la base no tiene suficientes cargas como para que el transistor conduzca. ¿Tá? La base no tiene electrones suficientes como para que el transistor funcione, conduzca. Esto significa que la resistencia que representa el transistor es prácticamente infinita o un circuito abierto, por lo que se dice que en estas condiciones el transistor está cortado. Está cortado. Ese transistor está cortado. No circula corriente por el colector. ¿Por qué no circula corriente por la base? Ahora vamos a ver al transistor en la otra condición, saturado. ¿Está? Diferencia entre los dos circuitos, ninguna. Nada más que acá la llave SW1 está abierta. Y aquí la llave SW1 está cerrada. ¿Está? Única diferencia. Cuando la llave se cierra, circula una corriente por la base limitada por el resistor R1. ¿Está? La corriente de base siempre está limitada por este resistor. Esa corriente levanta la tensión de colector porque es como si el resistor que representa el transistor se redujera. Es decir, que ese resistor interno, eso que yo estoy viendo como un resistor al transistor. Y el resistor baja de valor, le decimos, al aumentar la corriente de base. El transistor tiene un coeficiente de amplificación de corriente o beta que amplifica la corriente de base, de modo tal que la salida por el colector admite un valor máximo determinado. ¿Ah? Si el beta fuera de 100, podríamos decir que la corriente de base, que es de 8,4 voltios, dividido 10K, 840 microamperes, ¿está? 8,4 voltios dividido 10, y tengo la corriente de base. Es lo que está aplicado sobre el resistor R1. ¿Está? Valor obtenido de corriente 840 microamperes. Este valor de 840 microamperes en la base puede llegar a hacer circular una corriente de colector 100 veces mayor. O sea, beta veces mayor, el beta del transistor. Es decir, 840 microamperes por 100, que serían 84 miliamperes. ¿Ah? Ese transistor, ¿sí?, está haciendo circular 84 miliamperes por la resistencia equivalente del zumbador. ¿Tá? No llega a ser una llave totalmente cerrada. ¿Tá? No es una llave totalmente cerrada, porque hay una caída. ¿Ven? 9 voltios acá, 8,73 acá. ¿Por qué? Porque tendría que reducir el valor de R1 para que levante la tensión en el voltímetro, en la resistencia de R2. ¿Está? Esto significa que una resistencia de carga mínima de 9 voltios dividido 84 miliamperes igual 107 ohms. ¿Eh? O sea, ¿a cuánto puede alimentar este transistor? ¿A qué resistencia de carga? ¿Eh? Bueno, ¿tengo que sacar la cuenta? Sí. Bueno, si tiene 9 voltios acá, lo divido y por los 84 miliamperes que hacen pasar la llave da 107 ohms. ¿Tá? Hasta 107 ohms, ¿sí?, funciona como una llave prácticamente cerrada. ¿Tá? Luego, si pongo una resistencia más baja, no, hay cierta caída del transistor. Es decir, que nuestro circuito tiene prácticamente la resistencia mínima permitida. Y si la bajamos más, la tensión de colector se reducirá. ¿Tá? Pero en realidad, nosotros utilizamos un transistor BC558. Este transistor que está acá, fíjense, es un BC558. Y el BC558, ¿qué beta tiene? Bueno, entro al Google, pregunto, y ahí me va a aparecer que en realidad hay 3
transistores PC558, con letra A al final, con letra B y con letra C. Y que cada uno de ellos tiene un beta diferente. ¿Eh? Si el B, por ejemplo, el transistor PC558B, resulta que tiene 250 de beta. ¿Ah? Y entonces ahí nos sobra corriente para excitar por el colector. Ahora vamos a ver un transistor mal saturado. Recién vimos uno, saturado, o sea, cerrado, ¿sí? Abierto, ¿sí? Y ahora, o cortado, y ahora vamos a verlo, y está a media, y que está mal el circuito, está mal polarizado, ¿está? ¿Y qué pasa en el circuito? Bueno, lo que pasa en el circuito, por ejemplo, cuando cambiamos el resistor de base de 10K a 100K, ahora la corriente de base es de 84 microamperes solamente. ¿Está? Saco la cuentita, con 100.000 ohms, pasan 84 microamperes. Un transistor con un beta de 100 solo podría manejar una carga de 1K. Por lo tanto, nuestra carga de 100 ohms queda mal alimentada. ¿Tá? Y sobre ella solo aparece una tensión de 1 volt con 7. ¿Tá? Ni que no está funcionando como llave ese transistor. ¿Tá? Porque no se cierra del todo. Las cargas disponibles en la base no son suficientes como para que el transistor conduzca a pleno, y se dice que el transistor está mal saturado o en su condición activa, que es la existente cuando el transistor opera como un amplificador. O sea que cuando opera como un amplificador, nosotros lo tenemos en la condición activa. No está ni saturado ni cortado. Está más o menos en el medio. ¿Está? El grupo de transistores BC558 posee una letra posterior que indica una selección de beta. Los A son de menor beta y los C son los de mayor beta. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a dejar al transistor eh, bipolar usado como llave, lo dejamos de lado y decimos, a ver, ¿qué es esto? El transistor MOSFET. Bien. El transistor MOSFET es un transistor que se llama de efecto de campo, ¿sí? Que trabaja como un metal sobre un óxido y un semiconductor. MOSFET, en inglés, significa metal, óxido, semiconductor, field effect transistor. ¿Ah? Seguramente lo pronuncié mal, pero bueno, no importa. O sea que es en realidad un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. ¿Tá? Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica. Microelectrónicas son las que fabrican componentes pequeños, ya sean circuitos analógicos o digitales, porque el transistor de unión bipolar fue mucho más popular en otro tiempo. ¿Ah? Prácticamente la totalidad de los microprocesadores comerciales están basados en los transistores MOSFET. ¿Tá? El MOSFET es un dispositivo de 4 terminales llamado surtidor, drenador, compuerta y sustrato. ¿Tá? Sin embargo, el sustrato generalmente está conectado internamente al terminal de surtidor. ¿Tá? Sustrato y surtidor tienen un mismo alambrecito, por lo que el MOSFET se transforma en un componente de solo 3 terminales. ¿Ah? Los 3 terminales que quedan se individualizan como surtidor, ¿sí? Surtidor, compuerta y drenador. ¿Tá? Surtidor, compuerta y drenador. El sustrato desaparece. El término metal en el nombre MOSFET es actualmente incorrecto, ya que la materia de la compuerta, el material de la compuerta, perdón, que antes era metálico, ahora se construye con una capa de silicio policristalino. ¿Tá? El aluminio fue el material por excelencia de la compuerta hasta mediados de 1970.
el alumno puede considerar, para entender el funcionamiento del MOSFET, que las compuertas son realmente metálicas, de aluminio, de cobre o lo que fuere. No importa, para nuestro uso como reparadores, la podemos considerar directamente como metálica. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí abajo, una barrita de un material semiconductor. O sea, no es ni aislador ni es conductor. Semiconductor. Esa barrita tiene unos capuchoncitos metálicos, prácticamente, en realidad no son metálicos, pero es prácticamente, tienen una resistencia tan baja que se lo puede considerar como metálico. Y de ahí sale la patita de alambre de cobre. Y de acá sale la otra patita de alambre de cobre, para el surtidor y para el drenador. ¿Está? Arriba hay un vidrio. Esto es vidrio. Y sobre el vidrio una metalización. Esa metalización es la compuerta. Es la que controla que circule o no circule corriente por esta parte abajo del transistor MOSFET. ¿Ah? O sea, ¿es parecido como el otro transistor? Sí, pero el otro, el bipolar, se hacía circular corriente por la base. Y acá, y no puede circular corriente continua por la base porque es un pedacito de metal aislado. ¿Ah? Entonces, este transistor funciona a tensión. ¿Sí? A tensión. Yo le comienzo a poner tensión en el gate y llega a un punto en que el transistor se cierra. Pero no es como el transistor que se puede cerrar de a poquito y yo lo puedo usar para amplificar. No, llego ahí y ¡plug! Se cierra el todo. ¿Está? Por generalmente 2,5 volts aproximadamente. ¿Está? De manera similar, el óxido utilizado como aislante en la compuerta también se ha reemplazado por otros materiales con el propósito de obtener canales fuertes con la aplicación de tensiones más pequeñas. Esto que yo le dije, estos vidrios, aislación de vidrio, en realidad hay algunas, no es vidrio, sino que son algunos otros materiales similares al vidrio. Son aisladores, ¿ah? Pero nos permiten hacer MOSFET que con menos de 2,5 volts ya están conduciendo, ya son una llave cerrada. Bueno, hablamos del MOSFET y en realidad no lo presentamos. Presentarlo significa, le muestro una fotografía, la fotografía de la cédula de identidad del MOSFET, ¿sí? En este caso son MOSFET SMD, aunque hay también MOSFET con alambrecitos, ¿sí? Con patitas metálicas. Estos son SMD, que son los más modernos. Y acá al lado tenemos el símbolo. ¿Ah? Hay dos tipos de MOSFET, de canal N y de canal P. ¿Ah? Parecido al transistor. PNP, NPN. Bueno, acá tenemos MOSFET de canal N y MOSFET de canal P. ¿Ah? Existen dos tipos de transistores MOSFET, ambos basados en la estructura MOS, la que vimos recién. Vamos a tomar la ginebrita. Los MOSFET de enriquecimiento se basan en la creación de un canal entre el drenador y el surtidor al aplicar una tensión en la compuerta. La tensión de la compuerta atrae portadores minoritarios hacia el canal de manera que se forma una región de conducción. ¿Ah? O sea, este es el MOSFET más común, el de canal N, ¿sí? El de canal N, y todo lo que tengo que saber yo es que yo le pongo una tensión entre este terminal y este terminal, ¿sí? Yo le pongo una tensión chiquitita, medio voltio, no responde, no circula corriente. 1 voltio, no circula corriente. 1,5 volts, no circula corriente.
2 volt y medio, ¡bum! Empieza a circular corriente porque se cierra el canal. ¿Ven que acá hay como rayitas abiertas? ¿Ah? Bueno, esto me está indicando de que normalmente el canal está abierto. Pero cuando yo le pongo tensión en el gate, se cierra. Y al cerrar se conduce. ¿Está? El término enriquecimiento hace referencia al incremento de la conductividad eléctrica debido a un aumento de la cantidad de portadores de carga en la región correspondiente al canal. ¿Está? El canal puede formarse con un incremento en la concentración de electrones, MOSFET N, o de huecos en un MOSFET P. De este modo, un transistor NMOS se construye con un sustrato tipo P, ¿tá? Y tiene un canal de tipo N, mientras que un transistor PMOS se construye con un sustrato tipo N y tiene un canal de tipo P. Los MOSFET de empobrecimiento tienen un canal conductor, es decir, en realidad hay más. Estos que están acá son de enriquecimiento. Pero hay de empobrecimiento. O sea que normalmente ese canal N de empobrecimiento está cerrado y circula corriente. Y cuando yo le pongo tensión se abre. ¿Ah? O sea, hay 4 tipos diferentes de MOSFET, aunque en realidad el más utilizado, por ser el más económico, es este de acá arriba, el de canal N. MOSFET de enriquecimiento de canal N. ¿Ah? Pero están, los dos MOSFET son, eh, podríamos decir, como complementarios uno del otro. ¿Ah? Se complementan entre sí, pero tienen el funcionamiento inverso. Ah, esto que está acá es un fósforo, que yo lo puse ahí para que ustedes vean el tamaño que tiene este MOSFET, porque si no perdemos referencia, ¿no? El MOSFET, llave o amplificador. Existen MOSFET N o P especialmente construidos para que la corriente que pasa por su canal sea lineal con referencia a la tensión que le aplicamos a la compuerta. Ah, entonces es un amplificador de tensión. ¿Está? Es un amplificador controlado por tensión. Bárbaro. Estos se utilizan como amplificadores, pero resultan ser componentes caros. Su ventaja es que como la compuerta está aislada, su excitación es muy simple. Son muy simples de excitar, porque la compuerta es un pedacito de metal aislado. ¿Está? En cuanto a los tipos de ensanchamiento o estrechamiento, si bien existen los dos tipos, para los dos tipos de canal, el más común es el de ensanchamiento. En la figura mostramos arriba el símbolo de los dos transistores populares que son de ensanchamiento de canal N o P. Los de estrechamiento se muestran al lado. ¿Ah? Y nosotros lo vemos acá. Esto tiene el canal cortado. Entonces, yo le pongo atención, conduce. Lo mismo, le pongo atención, conduce. Estos que están acá, fíjense que tienen el canal cerrado, ¿ven? Entonces, siempre están conduciendo cuando no le pongo nada en el gate. Cuando le pongo algo en el gate, se abre. ¿Está? O sea que está toda la familia, ¿no? De MOSFET y puedo realizar un montón de circuitos. Eh, de cualquier modo, ahora vamos a estudiar el MOSFET de ensanchamiento tipo llave de canal N, que es el más común de todos, este que está acá. Es el que se usa más. Vamos a estudiarlo para ver si entendemos un poquito más su funcionamiento. Vamos a ver primero la aplicación. La electrónica va mucho más allá de los productos de entretenimiento, como radio, televisores, ¿tá? Aunque allí es donde progresó más tempranamente. ¿Tá? El control de un motor de corriente continua es un problema que siempre preocupó
a los diseñadores de electrónica industrial. ¿Ah? La electrónica que se utiliza en la industria. La electrónica que se utiliza en la industria hoy día tiene gran cantidad de electrónica. ¿Ah? Hay una gran cantidad de electrónica en la industria. Y esto se llama electrónica industrial. Es el control de motores, el control de máquinas. ¿Ah? La pretensión es modificar la velocidad de un motor con un sistema que no involucre una gran pérdida de energía térmica. ¿Ah? O sea, yo lo que quiero es controlar la velocidad de este motor, pero yo no quiero desperdiciar energía para generar energía térmica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se me calienta la fábrica y sin necesidad. Ese calor no genera nada, no produce ningún valor agregado. ¿Ah? O sea, yo lo que quisiera es controlar entonces el motor, pero que no se pierda energía. Además, el motor tiene un consumo muy particular. Cuando el motor está detenido consume mucho, porque hay que mover, hay que anular la inercia que tiene ese rotor. Y cuando comienza a girar el consumo se reduce. Esta acción se magnifica cuando el motor le agregamos una carga mecánica. Imagínense ahora que le ponemos una polea y una correa y hacemos mover un maquinón grandote, enorme. Bueno, más dificultades todavía para arrancar. Para hacer arrancar toda esa máquina hay que hacerle pasar una corriente muy importante al motor. ¿Está? Este problema genera un arranque difícil y una pésima regulación de velocidad. ¿Qué es la regulación de velocidad? Y que ayer si la máquina requiere un poquito más de energía, luego se frena el motor. No controla la velocidad en forma constante. Esto llevó a los investigadores a inventar el modo de control pulsado, que terminó desarrollando una gran parte de la electrónica moderna y popularizó los transistores MOSFET tipo llave. Y bueno, y acá tenemos lo que se llama el control por pulso. A ver, vamos a mirar el circuito. A ver si lo entendemos, estas cosas raras que trae el profesor. ¿Qué cosa rara? Vamos, tiene más fácil, imposible. Ahí tengo una batería de 9 voltios, una resistencia de 1K, el pulsador que conecta la tensión de acá arriba de 9 voltios, se la conecta al gate, a la compuerta. Compuerta o gate en inglés. Y luego tenemos el, el- el terminal inferior conectado a masa y el superior al motor. Y el motor a la batería. ¿Ah? Y no es batería. La compuerta G, esta compuerta G, tiene más de 5 voltios aproximadamente con respecto al surtidor, que es el de abajo. ¿No? Fuente también se llama el terminal de abajo. Surtidor o fuente. ¿Ah? La palabra fuente yo no la empleo mucho porque parecería que es al revés, ¿no? Que el de fuente iría a fuente. Entonces por eso no lo empleo mucho. Pero se lo llama así. Y el terminal drenador o drenaje D tiene tensión positiva. ¿Está? Tensión positiva que viene del motor. En este momento, cuando yo cierro la llave, el motor comienza a girar. ¿Está? Cuando ustedes hagan la simulación, se van a encontrar que la letra M empieza a girar. Si ustedes dejan el pulsador apretado permanentemente, la letra M gira muy rápido. ¿Está? Gira al máximo de velocidad. Bien. Pero si ustedes apretan, apretan y sueltan, apretan y sueltan, apretan y sueltan, tac, 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 le van dando pulsos al gate, van a ver que el motor gira a menos revoluciones. O sea que esto es un control de velocidad que se llama pulsado. ¿Ah? Si se pulsa cíclicamente, el motor reduce su velocidad dependiendo del porcentaje de tiempo que está cerrado al que está abierto. ¿Ah? Depende del porcentaje de tiempo.
¿Cuánto tiempo? Tengo mucho tiempo cerrado, poco abierto, ¿ah? Ese motor gira rápido. Lo tengo mucho tiempo abierto y poquitito cerrado, el motor gira lento. ¿Ah? Eh, eh, el alumno puede estar pensando que de este modo el motor funciona a los tirones. ¿Ah? Dice, no, pero ese motor va a estar tironeando. Y sin embargo no es así. ¿Ah? Sin embargo no es así, porque nosotros tenemos que hacer un periodo total, cerrado más abierto, que sea de corta duración. Por ejemplo, si le ponemos un microsegundo, una millonésima de segundo, ¿sí? No va a tener tiempo el motor de darse cuenta que se lo cortamos y se lo abrimos, la corriente que pasa por él. ¿Ah? Y entonces va a girar siempre a la misma velocidad porque tiene una masa mecánica, ¿sí? Que lo obliga a no cambiar de velocidad rápidamente. Para conseguir un funcionamiento independiente del operador, existen sistemas de control de velocidad integrados que ajustan la velocidad con un pequeño potenciómetro. Este funcionamiento se llama PWM y se explica en la próxima diapositiva. Así que le tengo que estar dando con el dedo acá, y es difícil. Ustedes van a ver cuando lo hagan, la simulación, es difícil conseguir que el motor se mueva a la velocidad que ustedes quieran. ¿Tá? Pero, si ustedes hacen este circuito, un poquitito más complicado que el otro, entonces se hace mucho más fácil. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué diferencia tenemos en este circuito con respecto al anterior? Que el gate, la compuerta, yo la estoy manejando con una resistencia de 1K en serie desde el terminal positivo de un generador, ¿tá? Que está predispuesto para generar ondas cuadradas. En realidad, si ustedes apretan acá en el frente, lo que aparece es el frente ampliado del generador. Y entonces pueden observar que tienen senoidal, cuadrada, triangular y otra que es como un dibujo extraño, es ruido. ¿Está? Es ruido. Es una señal de ruido que sube y baja aleatoriamente. Bien, este generador se le puede poner la tensión que uno quiere. Yo quiero una onda cuadrada de 5 voltios, pongo onda cuadrada 5 voltios. Y le puedo poner la frecuencia que yo quiero. ¿Tá? Lamentablemente en el LiveWire no podemos utilizar frecuencias muy altas acá. Estoy haciendo la prueba de utilizar frecuencias más altas. No. Hasta 10 Hz, ¿sí? Nosotros podemos tener un control clarito sobre el motor y después no empieza a funcionar bien. Pero no importa, vale, como experiencia, ¿sí? Como simulación, vale. ¿Tá? Y luego tenemos otros cuadraditos que por ahora, ¿sí? No tienen importancia para nosotros. Y acá tenemos el más importante de todo, que dice duty cycle. Ciclo de actividad significa traducido al castellano. Y acá dice 50%. 50% significa que esta onda cuadrada está la mitad del tiempo alta y la mitad del tiempo baja. ¿Ah? Pero yo puedo cambiar esto y ponerle 60, 70, 80, 90, puedo poner lo que quiero. 10. Y entonces puedo conseguir de que la señal esté mucho tiempo alta, poco tiempo alta, pero sin cambiar la frecuencia de 10 Hz. ¿Está? No cambia la frecuencia de 10 Hz. A ver lo que pusimos. Dice, en este caso la compuerta se alimenta de un generador de señales a una frecuencia de 10 Hz de señal cuadrada con un 50% de tiempo de actividad. Es decir, que de los 100 milisegundos que dura el periodo total, 100 milisegundos, sería 1 dividido 10. Recuerden que el tiempo, el periodo, es 1 sobre la frecuencia. Que dura el periodo total, está 50 milisegundos en 5 voltios y 50 milisegundos en 0 voltios. De los 100, mitad y mitad. ¿Ah? De este modo el motor está conectado solo la mitad del tiempo y tiene la mitad de la velocidad máxima. ¿Ah? ¿Por qué este sistema tiene mayor rendimiento? Porque no tiene un resistor de caída de tensión para bajar la velocidad. ¿Ah? La velocidad baja porque la fuente solo entrega energía al motor cuando está conectada.
Y en este caso puede estar conectada un porcentaje variable entre 0 y 100%. ¿Está? Es decir que yo le pongo 1%, esto va apenas si se mueve. Le pongo 99% y va prácticamente a plena velocidad. ¿Está? Y entre ese rango yo manejo la velocidad como yo quiero. El nombre PWM, esto se lo llama control PWM, viene de Power Wide Modulation o modulación por ancho de pulso. ¿Ah? Y el alumno debe comprender perfectamente este modo de trabajo porque es utilizado en todos los dispositivos modernos para diferentes funciones, como por ejemplo la de controlar el brillo, el volumen, etcétera, de un TV, de un centro musical, y sobre todo porque es el método de trabajo que utilizan las fuentes de alimentación actuales. ¿Ah? Esa fuente de alimentación chiquitita que vemos ahora, ¿trabajan de tipo PWM? Sí, señor, así trabajan. En el ejemplo se utilizó una frecuencia de portadora de solo 10 Hz para poder realizar la simulación animada del motor. En la realidad se utilizan frecuencias del orden de los 50 kHz, ¿ah? En electrónica industrial. Bueno, vamos a ver ahora el IGBT. ¿Ah? Llave a IGBT. El simbolito miro del IGBT y veo que por acá esto se parece a un transistor. ¿Ah? Con colector, emisor, inclusive tiene el mismo nombre. Pero de este lado lo que tengo es una compuerta gate. Bueno, es un híbrido. Un híbrido entre MOSFET y transistor bipolar. El transistor bipolar de puerta aislada, eso significa IGBT, del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor. ¿Ah? Es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta o de compuerta de los transistores de efecto de campo, con la capacidad de alta corriente y baja tensión de saturación del transistor bipolar. O sea que tiene las ventajas de uno y del otro. ¿Está? Es decir, que combina entonces las ventajas del transistor bipolar y del FET o del MOSFET. Mientras que la característica de conducción son como las del transistor bipolar. ¿Ah? O sea que se cierra prácticamente como una llave mecánica. Los transistores IGBT han permitido desarrollos que no habían sido viables hasta entonces, en particular en los variadores de velocidad. Es lo que vimos recién, es lo que hace variar la velocidad de un motor, variadores de velocidad. Así como en las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia que nos acompañan cada día y por todas partes, sin que seamos particularmente conscientes del hecho que lo que estamos llevando es un convertidor de potencia. Se usan automóvil, tren, metro, autobús, avión, barco, ascensor, electrodomésticos, televisión, domótica, sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de alimentación ininterrumpida para las computadoras, ¿no? OSI, que en inglés es UPS. Es decir, son tan modernos, ¿sí?, que el LibreWire aún no los tiene en su librería. Entonces no podemos hacer ningún ejemplo, porque el LibreWire todavía no lo tiene en la librería. Bien, ahora vamos a hacer una introducción, nada más, a las fuentes pulsadas. ¿Está? Y tenemos acá una fotografía de una fuente pulsada. ¿Está?
Al mirar la fotografía nos damos cuenta de que acá hay una elevada complejidad electrónica. ¿Ah? El mundo de las fuentes de alimentación clásicas cambió hace muchos años para incorporarse primero en los televisores con el comienzo de la TV Color. ¿Ah? O sea, que antes de la TV Color, las fuentes de los televisores eran las que conocemos hasta ahora, con los transformadores de laminación, los diodos rectificadores, ¿está? Y además no regulaban. Si caía la tensión de la red, caía la tensión de salida de la fuente. Una fuente clásica posee un transformador que funciona a la frecuencia de red. Es del tipo de hierro laminado. Después vamos a ver fotografías. Y posee un costo elevado y un muy bajo rendimiento. O sea, esa parte, el transformador no se calienta, los diodos se calientan, todo se calienta ahí. O sea, todo pérdida de energía. Y además no poseen características de regulación propia. Esa fuente cae la tensión de red y cae la tensión que alimenta el televisor o a lo que fuere. ¿Está? Una fuente pulsada funciona a frecuencias mucho más altas. Por ejemplo, entre 50 y 250 kHz aproximadamente. ¿Está? Y posee un transformador con núcleo de ferrite. ¿Ah? Acá empleamos una palabra nueva, el ferrite, que es más económico y tiene un elevado rendimiento. Posee características de autorregulación por las cuales su tensión de salida no se modifica al variar la tensión de red o al cambiar la carga del equipo. ¿Está? O sea, estos monstruos, yo cambio la tensión de entrada de 220 a 110 y no cambia la tensión de salida. Entonces, el producto que yo fabrico, que alimento desde acá, no tiene inconvenientes de baja tensión. Otra ventaja es que son más livianas y que al trabajar con capacitores electrolíticos de menor valor, resultan más económicas, mucho más livianas y ocupan mucho menos espacio. ¿Tá? Eh, Su próximo curso podría muy bien ser el curso de fuentes pulsadas, módulo 1, que estudia las fuentes pulsadas básicas con laboratorios virtuales y que tiene continuidad con los módulos 2, 3 y 4 que terminan explicando el funcionamiento de las fuentes pulsadas para TV de plasma. O sea, el 2 son fuentes que necesitan más que nada para televisores ATRC, el 3 para LCD y el 4 para plasma. O sea, tenemos un curso de fuentes pulsadas muy grande, muy completo, ¿tá? Imprescindible para un técnico parador en este momento. El transformador de la vibración. ¿Ah? Vamos a hablar primero del transformador de la vibración. Ya sabemos que un transformador es una variante de un inductor. El inductor tiene solo un bobinador y el transformador tiene por lo menos dos, primario y secundario. ¿Ah? Como por ejemplo vemos acá. ¿Sí? Este es un transformador, y un primario y tiene un secundario. ¿Tá? Y yo le conecto al primario una fuente de alterna. ¿Tá? Y acá tengo exactamente lo mismo, pero hay dos palabritas. Uno dice ideal y el otro dice real. Es decir, nosotros tenemos que entender que yo quisiera fabricar un transformador que toda la energía que le pongo en el primario pase al secundario. Acá tiene punto medio porque el DBY tiene nada más que transformadores con punto medio, pero en realidad ustedes hagan de cuenta que no existe punto medio, es lo mismo. Dice, yo quisiera que toda la energía que le pongo en el primario que llegue al secundario. De la energía que yo le pongo al primario, nunca llega al secundario. Genera un campo magnético que se cierra en el aire, digamos, pero no pasa por el otro lado. Y entonces
un transformador real es como un transformador ideal y un pequeño inductor en serie que representa esa pérdida. ¿Está? ¿En dónde se producen las pérdidas de un transformador de laminación? ¿Está? Si el núcleo fuera de hierro macizo, las corrientes eléctricas que circularían por él, llamadas corrientes de Foucault, serían tan grandes que el dispositivo no podría utilizarse prácticamente. Así que yo no puedo agarrar un pedazo de hierro, ¿tá?, en forma cerrada y agarrar y ponerle un bobinado, ¿está? Porque ahí se generan corrientes que se cierran por el núcleo, sobre el mismo núcleo, que es de hierro, el núcleo se calienta y bueno, se pierde la energía. ¿Tá? Lo que se hace es tomar ese núcleo de hierro y se lo lamina, se lo corta en fetas, se lo oxida, sí, se lo oxida. Y ahora sí se ponen las fetas una arriba de la otra, pero el óxido hace de aislación para que no circule corriente. ¿Tá? Entonces no hay corriente de Foucault y tenemos menos pérdida. ¿Ah? Bueno, fenómeno. Si entonces se corrigió el problema, ¿para qué vamos a inventar cosas nuevas? Ah, porque el armado del núcleo se complica tanto que no se puede realizar a máquina y su costo se eleva. Entonces tenemos que ir armando esas laminitas entrelazadas, una por una, puesta así, una tiene forma de E y la otra forma de I. Y ese se lo pone y hace un sistema acorazado, cerrado. ¿Está? Esto es difícil de hacer, ¿no? Muy difícil hacer una máquina para que lo haga automáticamente. Entonces, y teníamos que pensar en alguna otra cosa. ¿Por qué no hacemos un transformador sin núcleo? Ah, porque si el campo magnético que genera el primario no pasa por el secundario, no genera tensión, y el transformador tiene menos tensión en el secundario, así, tiene muchas pérdidas. La parte del campo del primario que no atraviesa el secundario generalmente se llama inductancia de dispersión. Es lo que se dispersa en el ambiente, en el aire, ¿tá? Y que vemos representada en el circuito equivalente del transformador como LD1. Ahí lo hemos representado. Bien, acá vamos a las fotografías. Acá tenemos la fotografía de un transformador de laminación. ¿Tá? Como yo les dije, fíjense, ven, acá se pueden apreciar chapitas en forma de I. Y acá chapitas con forma de E, que entran adentro de la bobina. ¿Está? ¿Eh? Acá también se puede apreciar, si ustedes se fijan bien. Bueno, eso que se llama entrelazado, ¿sí?, es difícil de fabricar a máquina. Entonces este transformador resulta carísimo comparado con un transformador de ferrite, que es lo que usan las fuentes pulsadas. Ahora vamos a verlo. ¿Ah? ¿Y qué son todas estas cosas que tiene acá? Bueno, fíjense, los bobinados terminan en estas patitas de alambre, y estas patitas de alambre son las que se conectan al circuito impreso. ¿Ah? No todas las patitas pueden estar conectadas. Todo depende de la cantidad de bobinados secundarios que tenga el transformador. Y acá, bueno, acá tenemos el transformador de ferrite. Ahora vamos a empezar a hablar del transformador de ferrite. ¿Qué es el ferrite? El ferrite es un material cerámico formado por hierro en polvo y un aglutinante que generalmente es una resina epoxi o una resina poliéster. ¿Está? Una resina, ¿qué es una resina? Es un material aislador. Es la resina, el poxipol, ese que utilizamos para pegar cosas. Eso es una resina. Eso es una resina epoxi. ¿Está? Y se agarra esa resina, se le pone polvo de hierro. Mucho polvo de hierro. ¿Está? Y la resina se usa como aglutinante. Ahora le damos forma, la forma que nosotros queremos, ese núcleo, ¿sí? Y en realidad eh, las moléculas de metal, de hierro, están aisladas
una de otra. Y no hay corriente de Foucault. Esto se arma, ¡pum! Así, listo, ya está. Una E y una I. ¡Pum! Se armó. Ya está. Terminado el transformador. Mucho más económico. Los granos de hierro que están tan bien aislados uno de otro que la medición con un tester indican que es un material aislador. O sea, agarro con el tester, miro un ferrito y van a ver que es aislador. Si es un aislador, entonces no existe la corriente de Foucault y el rendimiento es máximo, porque el núcleo no se calienta o se calienta muy poco. La laminación de un transformador puede llegar a emitir frecuencias del orden de los 20 kHz. O sea, esos transformadores que vimos laminados, yo los puedo alimentar con frecuencias más altas. Por ejemplo, antes se usaban para los amplificadores de audio. Sí, pero cuando llegaba a 20 kHz ya no quería saber más nada. Era muy difícil de hacerlo llegar a 20 kHz. Porque ahí las corrientes de Foucault aumentan, ¿sí? Ya que aumentan con la frecuencia. Cuando mayor es la frecuencia, mayores son las corrientes de Foucault. Mayores pérdidas. El núcleo de ferrite puede trabajar hasta frecuencias de 500 kHz sin inconvenientes. 500 kHz. ¿Y para qué lo que hace trabajar en 500 kHz? Si la tensión que me viene por la red es de 50 Hz. Porque cuando mayor es la frecuencia, más chico puede ser el núcleo. Y entonces más económica es la fuente. Las fuentes pulsadas son mucho más económicas que las fuentes comunes. Las fuentes para transformadores de ferrite siguen un concepto diferente al de las de laminación. Aquí la tensión de red, ¿sí? La tensión de red, la que viene por los cables, se rectifica con diodos. O sea, se la transforma en continua. ¿Eh? Con diodos y electrolíticos, cosa que ya vimos nosotros en el curso. ¿Está? Y entonces, por ejemplo, en los lugares donde hay 110 de red, se genera sobre el electrolítico 155 con los diodos. ¿Está? Y donde hay 220, 310. ¿Está? Esta tensión ahora es continua. Si uno la pasa por un transformador, porque por el transformador no pasan las continuas. No, pero yo puedo agarrar un MOSFET, ¿ah? E interrumpir esa continua. ¿Ah? Y la interrumpo a la frecuencia que yo quiero, ¿sí? A la que me permite el ferrite. ¿Ah? Y en los secundarios, es que si le puse como una onda cuadrada en el primario, fíjense, esto para una red de 220. Ese sistema de diodos me va a generar sobre el electrolítico una continua de 310 voltios. Eso se lo aplico al transformador, pero a través de una llave MOSFET. Y esta llave MOSFET la controlo con una onda no cuadrada, sino rectangular. Y yo consigo que en los secundarios entonces tenga una tensión que depende del periodo de actividad de esa onda rectangular. Y si con eso consigo variar la tensión de los secundarios a máximo rendimiento. ¿Sí? No hay calor que se desperdicie. Y esta fuente permite realizar un control de la tensión de salida. Tomo la tensión de salida, la mido, la mando al control y el control cambia la PWM automáticamente y la fuente regula. Acá tengo una fotografía de transformadores de ferrite. Como ustedes pueden observar, estos son, a ver cuál, este por ejemplo. Acá este es un pedazo de E, ¿sí? Es una E que llega hasta acá, hasta la mitad del núcleo. Y se le pone del otro lado otra E. Pero es un bloque macizo, no está laminado. No es mucho más fácil de hacer. Y estos transformadores son realmente muy pequeños comparado con los transformadores de laminación. Bien, vamos a ver las conclusiones y después vamos a tratar de hacer una simulación. Esta clase fue dedicada a la rama más moderna de la electrónica, que es la digital. Acá manejamos todo concepto de electrónica digital.
Todo el mundo piensa que las técnicas digitales se utilizan solo para los microprocesadores y los productos informáticos. No, mentira. La realidad es que forma parte de todas y cada una de las etapas de un producto moderno, incluyendo la fuente de alimentación, ¿ah? Es decir, donde se maneja potencia. En la clase anterior aplicamos el transistor bipolar a su uso como amplificador y en esta a su uso como llave electrónica. Por último, presentamos a los dos componentes activos más modernos, que son el MOSFET y el IGBT. En la próxima clase vamos a utilizar los conocimientos adquiridos para analizar dos equipos que son la base de la electrónica moderna, que es la radio superheteroidina. Vamos a ver la radio y el amplificador de audio. Bueno, a ver, si tenemos tiempo, vamos a hacer una simulación. Bien, la simulación que nosotros tenemos acá, vamos a agrandarla un poquitito. Esta simulación es... esto se lo había enseñado, creo. ¿Se fijaron lo que hice yo para que el dibujo pareciera más grande? Fui aquí arriba donde hay una lupa. ¿Está? La pulsé. Y ahora esa lupa es como que si me corre. ¿Ven? La puedo mover. Si la aprieto, se agranda el dibujo. ¿Está? Yo lo que apreté recién es el botón de la izquierda. Apretando el de la derecha se achica. ¿Está? Nada más que eso. Claro, cuando dejé de usarlo como lupa al cursor, tengo que ir de vuelta a buscar el cursor como flecha, para que a mí me sirva de puntero indicador. Bueno, vamos a ver esta simulación, a ver cómo funciona. Fíjense, voy con mi manito a la llave, le doy un pulsito a la llave. ¿Eh? El motor giró. Otro pulsito. Lo voy pulsando ahora, voy cerrando, subiendo y bajando, y le doy una velocidad diferente. Ahora, fíjense que cuando yo la abro, no se detiene de inmediato el motor, porque tiene inercia. ¿Está? Y entonces sigue girando. Ahora lo pongo a máxima velocidad. Ahora lo abro. Ahí tiene una cierta inercia y después se detiene. Bien. Claro, ponerle acá, ¿sí? Darle justito el tiempo que yo quiero es complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la gaveta, la saco, la tiro al diablo. Digo, no, primero vamos a cortar la simulación. No, la llave no la quiero, la saco. ¿Ah? El resistor tampoco lo quiero, lo saco. Ahora voy a buscar un instrumento. Ese instrumento está en Input Components, abajo de todo. Y es el Signal Generator, generador de señales. Lo saco y lo pongo acá. ¿Está? Y lo conecto al gate. El negativo a masa, ¿no? El negativo a masa, el positivo al gate. Ahora, yo necesito que esto sea un generador de onda rectangular. Lo pico, ¿no? Me aparece el frente del instrumento. ¿Ven? Este es el frente del instrumento. De este frente del instrumento tomo onda rectangular. ¿Sabes? Y
me pide que seleccione la frecuencia. Acá, ¿ven? Frecuencia. Tensión y frecuencia me pide. La tensión la voy a dejar en 5 voltios porque yo sé que el MOSFET con 2 voltios y medio ya te conduce. Y la frecuencia la voy a poner en el valor que habíamos dicho, 10 Hz. Ahora cierro. Ok, le digo. Perfecto. Ya tengo la simulación hecha. Enciendo y mi motor funciona a baja velocidad. ¿Por qué? Porque este está mucho tiempo abierto y un poquito de tiempo cerrado. A ver si es cierto. En lugar de ponerle 50%, ahora agarro y le pongo 99. 99%. Está prácticamente siempre cerrado. Le doy a lo que hay. Ya es la simulación, ahora qué pasa. Se mueve más rápido. ¿Ok? No sé si se puede variar durante la simulación este factor que está acá. No. ¿Ven? Cuando yo lo llamo, se detiene el motor. No se puede. O sea que lo tengo que, si lo quiero mover lentamente, a ver, que se mueva bien lentamente, le pongo 10% a ver qué pasa. Apenita se mueve, ¿eh? Bien. Bueno, no se van a quejar de la simulación, es sumamente clara. Ahí está. Prácticamente hemos hecho como si hubiésemos hecho una película, un video, ¿sí? Mostrando cómo es el principio de un variador de velocidad. ¿eh? Lo que podríamos hacer ahora acá es detener. Y sí, vamos a ver cómo es la forma de onda sobre el motor. Vamos a ver la forma de onda sobre el motor. Vamos a tomar el instrumento correcto. Measuring. Osciloscopio. Tomo el osciloscopio, lo conecto. Bien. Lo marco al osciloscopio. Saco un gráfico. Pongo el gráfico acá. ¿Está? Y lo ejecuto. Vamos a ver si la tenemos que cambiar después del gráfico. No sé. Todavía no lo sé. Vamos a ejecutarlo. Ajá, ¿ven? Ahí ya estoy observando algo sobre el motor. Pero lo quiero observar con más detalle. Como está muy juntito, digo, vamos a cambiar el tiempo. 2 segundos, están 2 segundos por división. A ver si podemos poner medio segundo por división. ¿Ah? Ok. A ver, ahí todavía se ve, pero no se ve perfecto. ¿Está? Vamos a ponerle entonces, en lugar de medio segundo, 500 milisegundos, le vamos a poner 100. O sea, voy variando la escala del tiempo. ¿Está? Bueno, y lo que acá ya lo puedo observar un poco mejor. ¿Está? Pero acuérdense, yo a este lo puse
en una posición extrema, muy bajito. Vamos a cambiarle. Estaba el 10% y le voy a colocar el 50%. Una onda cuadrada. Y ahora lo ponemos para que simule de vuelta. Bueno, y aproximadamente yo puedo observar, la tengo que apagar en un momento en que esté todo lleno, ¿no? Ahí está. Bueno, acá prácticamente sobre el motor yo tengo una onda cuadrada. No es perfectamente cuadrada porque el motor es una inductancia, no es una resistencia. ¿Está? Pero prácticamente tengo una onda cuadrada. Y los dos periodos, ¿está? El de alto y el de bajo, ¿está? Son similares. Prácticamente podemos decir que iguales. Y por esa razón, el motor en esta condición, ¿sí?, va a estar girando. Nosotros lo miramos, a ver cómo gira. Gira a mitad de revoluciones. ¿Ah? Bueno, con esto creo que podemos decir que tenemos terminada la clase del día de la fecha y pasar a la sección de preguntas. José. Muy bien, profe. Comenzamos con Carlos López. Te escuchamos, Carlos. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Te escucho. Sí, le tengo que preguntar sobre el simulacro que terminó usted recién y Sí. me quedó dudas por qué utilizo la onda cuadrada. No me quedó claro. Disculpe que le pregunte de nuevo, no, se me pasó. Sí. Sí, perfecto. Mirá, Y no la senoidal, utilizamos, bueno, esa era así. sí. Bueno, utilizamos onda cuadrada porque lo que yo necesito es que al motor ponerle toda la tensión de la red o sacarle toda la tensión de la red. Ajá. O sea, y para eso tengo que tener una onda cuadrada, que cierre la llave o la abra por completo. Si pongo una senoidal, estaría pasando por momentos en que la llave no está ni muy cerrada ni muy abierta, y entonces tiene resistencia y ahí se calienta. Entonces, por esa Ah, razón es que se utiliza la excitación de la llave del MOSFET siempre a onda cuadrada. de acuerdo, perfecto. Bueno, saldadas las dudas, Muy ingeniero, bien. gracias. Muy bien, profesor. ¿Continuamos? Continuamos. Muy bien. Seguimos con Cornelio. Cornelio, te escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Buenas tardes, Parte- Jorge. por mi parte, aprendiendo más y más cada día. Muchas gracias. Perdón, José, yo no lo Es escuché todo, bien. es todo. Creo que dijo que no tenía preguntas. No, Cornelio le agradeció, dice que está aprendiendo Ah, día tras día y que muchísimas sí. gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Seguimos, por último, Sebastián. Te escuchamos, Sebastián. Hola, buenas tardes. Hola, No, buenas por el tardes. mo- quería consultar ahí los transistores CMOS, ¿es el mismo que el MOSFET? Sí, eh, en realidad hay una pequeña diferencia entre ellos. ¿Ah? Ajá. Los, los CMOS son los MOSFET que se utilizan adentro de los circuitos digitales, de los circuitos integrados digitales. ¿Ah? Ah, A eso se lo llama ah, CMOS. CMOS, Pero cuando están separaditos, solitos, así que vos lo comprás, no, es un MOSFET. MOSFET. Ajá. Ellos se usan en las placas base de las PC. Claro, exactamente. Ah, bien. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Bueno, yo creo que hoy me parece, es la única clase que terminamos a tiempo. La única. Todas las demás estuvimos a lo loco. Bueno, entonces vamos a hacer como hacemos siempre. ¿Hay alguna preguntita a la una? ¿Hay alguna preguntita a las dos? ¿Hay alguna pregunta?
si Cornelio quiere preguntar de vuelta, parece. ¿Qué de Veo la mañana, manito de será? Cornelio levantada. Sí, te escuchamos. Nada más para preguntarles, la clase mañana, ¿a qué horas es? La próxima, la de... Ah, el webinario, 13:30 horas, de Argentina. Gracias. Sí, 13:30 de Argentina, muy bien. De acuerdo. Bien. Ok, de acuerdo, entonces, Muy bien. ¿alguna preguntita a las 3? Vendido, no hay ninguna preguntita. Con los señores alumnos nos encontramos el viernes de la semana próxima. Y con vos, José, si Dios Mañana, quiere, seguramente. nos encontramos mañana. Chao, hasta mañana. Muy bien, profesor, será hasta mañana. Un saludo grande a los alumnos, que tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo entonces para la última clase del curso el próximo viernes en el mismo horario. Buenas noches para todos. Bueno.